Hola, hola, espero que estén teniendo un buen día y si no es así, pues prepárense unas palomitas, algo para comer y solamente disfruten de esta historia. Y obviamente ya se la saben, esta historia no es mía, pero lo voy a contar en primera persona para que lo podamos entender mucho mejor. Así como lo leyeron en el título, una monja de mi colegio se metió con mi profesor. Y bueno, con el título está claro, yo estudiaba en un colegio de monjas, era un colegio católico, no era solamente de niñas, era también para niños. Las monjas estaban ahí como para alimentar nuestra parte salesiana. Era más que todo, ellas no daban clase, pues habían profesores obviamente, pero solamente estaban como por la parte salesiana, por los principios católicos y ya saben. Había una monja que a todos nos caía bien, era como la maestra Miel de Matilda, bueno, pues así era la monja y le vamos a colocar Sofía. La monja Sofía era el único ángel que estaba entre las demás monjas, porque digamos que en mi colegio había psicólogo, obviamente, pero nosotros siempre queríamos acudir, era la monja Sofía, porque ella siempre nos prestaba atención, estaba atenta, era muy empática, no nos juzgaba, siempre estaba dispuesta a escuchar, a arreglar, a solucionar, si nosotros estábamos teniendo un problema, si estábamos mal con nuestros padres, ella hablaba con nuestros padres, sacaba de su tiempo para ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Por otro lado, nosotros teníamos un profesor de filosofía que en este caso lo vamos a llamar Ricardo. Ricardo era un profesor muy extrovertido, era un loco, siempre traía un tema nuevo, algo nuevo que hacer con su materia, actuación para que nos actuaba para que nosotros entendiéramos el tema, ¿ok? A ese nivel de extrovertido era nuestro profesor Ricardo. Y Ricardo también era una buena persona, siempre estaba dispuesto a escuchar, a ayudarnos, si no podíamos entregar un trabajo, él nos daba plazo, nos decía, o sea, él se adaptaba por alguna manera a nuestro problema, ¿me entienden? Así era Ricardo. Aparte de ser un buen profesor, era muy atractivo. De hecho, muchas de mis compañeras botaban la baba por él, porque era guapo, pero tenía personalidad, tenía con qué, tenía gracia, tenía sonrisa, tenía ojos, lo tenía todo Ricardo para enamorar a cualquier chica. Debo de mencionar otros personajes porque también lastimosamente hacen parte de la historia y estas son las demás monjas. Estas monjas no eran igual a la monja Sofía, no, todo lo contrario, en vez de ser ángeles eran demonios. Porque digamos que se jactaban de decir que eran esposas de Dios, que le servían al del cielo y tales cosas, pero en realidad se la pasaban juzgando, eran muy metiches, eran demasiado chismosas, hablaban de más y por ejemplo si algún alumno tenía un problema, pues ellos incrementaban el problema y hacían que pues el alumno lo pasara peor. Entonces eran todo lo contrario a la monja Miel. La rectora también juega un papel en esta historia y pues no puedo decir que era una buena persona porque no, también es todo lo contrario. Ella tenía siempre la misión de tratar mal al profesor. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, porque pues como era un colegio católico, ella quería que en los colegios se hablaran de filósofos católicos, filósofos que inyectaban el cristianismo, pues ella quería esto. Pero el profesor Ricardo obviamente se oponía a esa idea y él dictaba lo que quería dictar, él daba lo que quería dar, que eran filósofos importantes de la historia, filósofos que de alguna u otra manera tienen relevancia en la sociedad. Y pues no todos estos filósofos eran cristianos o católicos. Entonces cada que podía lanzaba comentarios discriminantes hacia el profesor, decía como que habían profesores que no les gustaba lo que daban, que se les notaba que si acaso habían entrado a una universidad, pues no habían entendido, no sabían de más cosas, que eran limitados en su conocimiento, etcétera. Ella siempre quería sentir mal al profesor Ricardo. Y ahora que lo estoy pensando, creo que a la rectora también le gustaba el profesor. El profesor y Sor Sofía, le voy a decir Sor porque así las monjas se les dice, eran muy unidos, eran muy amigos, siempre estaban en los recesos juntos, siempre estaban como que charlando y yo podía notar en los ojos de la monja Sofía o Sor Sofía que a ella le gustaba el profesor. Siempre estaban juntitos, una que otra vez se rozaban las manos, o sea,
Todo súper, no sé, súper bonito. Un día común y corriente, y me acuerdo que era un lunes, la monja Sofía no se vio por el colegio, en ningún lado estaba, y eso lo sabíamos porque ella era de esos personajes que uno se lo encontraba en cualquier lado, siempre estaba, y como la teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente porque era una buena persona, pues siempre estábamos pendientes de ella. Pues el lunes ella no apareció en ningún momento, la fuimos a buscar para consejería y nada, simplemente no estaba. Le preguntábamos a Sor Claudia, ya que ella era como que tenía el registro de todo, siempre sabía de todo, era demasiado chismosa Sor Claudia. Y Sor Claudia nos dijo que no, que ella tampoco sabía dónde estaba la monja Sofía, que quién sabe dónde estaría. Bueno, ya comenzó a hablar. Y que pues pasa toda la semana entera y Sor Sofía no aparecía en ningún lado hasta la siguiente semana. Ella desapareció un lunes y volvió a aparecer un lunes. Pero desde ahí, desde que ella regresó, pues comenzó a actuar un poco extraño, ya no era la misma, o sea, era un poco distante, le íbamos a pedir como que consejería y ya no estaba presta a escuchar, decía que tenía cosas que hacer, en los recesos no la veíamos, ya en los pasillos, casi no la veíamos en realidad, cada que otra vez la volvíamos a ver, pero simplemente era en tiempos muy cortos, a veces pensábamos que ya no estaba en el colegio, hasta que la veíamos de repente, pero enseguida se desaparecía. Entonces estaba muy extraño ese comportamiento. Ya no la veíamos con el profesor Ricardo, eso también era algo importante. Ya no estaban hablando, ya no estaban juntos, ya en los recreos tampoco estaban juntos. Ella ya no se metía o ya no entraba en la sala de los profesores, sino que siempre estaba con Sor Claudia o con la rectora. Siempre estaba con ellas. Era como si la tuviesen vigilada o sí tenía que estar con ellas. Pasan los meses y comenzamos a notar que Sor Sofía comienza como a engordar un poco. Sobre todo su barriga comienza como que a crecer y sí, nosotros también comenzamos a imaginar eso que ustedes están pensando. Comenzaban los rumores de que Sor Sofía estaba embarazada. Y cada vez se notaba más y cada vez se notaba más y se sentía... O sea, nosotros podíamos sentir la presión de Sor Sofía en querer ocultarlo porque se colocaba trajes demasiado anchos abismal. O si no, se colocaba algo que tapara su barriga, por ejemplo, cuando se sentaba en algún lado, pues se colocaba, no sé, un cojín de algún mueble y tapaba así su barriga, pero es que a veces lo hacía muy evidente y eso hacía que pensáramos mucho más o que reforzáramos nuestra creencia o nuestra idea o nuestro rumor de que ella estaba embarazada. Sigue pasando el tiempo y ocurre una injusticia que hasta el día de hoy todo ese grupo de estudiantes, toda esa generación, estamos muy inconformes, y es que despidieron al profesor Ricardo de filosofía, lo despidieron injustamente, nunca nos dijeron un porqué y pues se sabe que a veces los despiden y no dicen la información, pero es que como lo queríamos mucho, como lo teníamos tanto en nuestro corazón y nos gustaba la manera en que aprendíamos con él, pues se nos hacía muy injusto y obviamente despertaba en nosotros el interés del por qué lo sacaron del colegio. Y se convirtió en algo ilegal preguntar por el profesor Ricardo porque literal las monjas o la rectora se colocaban mal. Enseguida nos levantaban la voz y nos decían que no preguntáramos, que no seamos chismosos, que eso no nos importaba. Se lavaban las manos diciendo que el profesor Ricardo simplemente había encontrado un lugar mejor donde le iban a pagar más. Pues era mentira, porque años después uno de nuestros compañeros se comunicó con él y él dijo que no, que en ningún momento él renunció, que a él lo despidieron. Y pues sí, todos estábamos inconformes de que habían sacado al profesor Ricardo y además habían traído a uno que era como ellas la querían, un profesor que solamente daba filósofos católicos o cristianos. Como una semana después de que despidieran al profesor, Sor Sofía no aparecía, y ya sé que les dije que pues su presencia era un poco, ya se volvió extraña, si era que
que estaba en el colegio, era demasiado raro que ella estuviera en el colegio, pues ahora más, porque no estaba ni los lunes, ni los martes, ni en las capillas, ni en las ceremonias, ni absolutamente nada, simplemente desapareció. Y también se había vuelto ilegal preguntar por Sor Sofía, ya nadie podía preguntar por ella, porque según Sor Claudia, ella no era una hija de Dios, que ella nunca fue una seguidora de Dios. Bueno, hablaban demasiado mal de ella, siempre que nos colocaban un ejemplo de desobediencia, nos hablaban de ella, o sea, se expresaba muy horrible de Sor Sofía y obviamente nosotros no le creíamos porque la queríamos mucho a la monja Sofía, pero ellas seguían hablando muy mal. En mi colegio había un pasillo donde había como un listado de todas las monjas que habían pisado ese colegio con su respectiva foto. Y pues, ¿qué creen? Habían quitado la de Sor Sofía, habían tachado su nombre y también habían quitado su foto. Y pues ese año en el que ocurrieron todas esas cosas había culminado. Y llega el otro año con nuevas cosas, nuevos profesores y nuevas sorpresas. Un día común y corriente yo estaba en mi Facebook viendo los memes, viendo videos y todas esas cosas, cuando de repente me aparece la cajita donde aparecen de personas que quizás conozcas. Bueno, me aparece eso y veo la foto de Sor Sofía. Me emocioné y enseguida le envié la solicitud, pero además de eso, obviamente, entré a stalkearla. Me quedé con la boca abierta, abiertísima. Cuando vi una foto de ella, pues ya no llevaba ni el hábito ni el traje de las monjas de él, si no era de él. Hasta el momento no lo sabemos, porque pues en el colegio nunca los vimos dándose un beso, pero sí se agarraban la mano, sí se hacían ojitos. ¿Quién sabe la verdad? Yo quiero creer que sí es de él. Hoy en día ellos siguen juntos, tienen una familia muy hermosa, se ven muy lindos juntos. Y sí, la monja dejó de ser esposa de Dios para irse con un profesor. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó grabarla. Que tengas un excelente día, una excelente vida. Y ya sabes que si quieres contar tu historia o tu anécdota, puedes escribirla en el siguiente correo que te voy a dejar en la descripción. Bye bye.